Bienvenidos a Vibrando Chill, un podcast dedicado a hablar sobre espiritualidad y psicodelia. Espero que cada pensamiento que escuches en este lugar resuene en tu interior y pueda ayudarte quizás a encontrar alguna respuesta que estés buscando. Hoy estamos con la profesora Margarita Briceño, y digo profesora porque fui alumno de ella en su especialidad, las regresiones, ya que ella trabaja hace varios años realizando terapia de vidas pasadas, o como lo llamamos normalmente, regresiones a vidas pasadas. ¿Cómo está, profesora? Hola, muy bien. Gracias, Diego, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y dar a conocer esta hermosa terapia. Gracias a usted por aceptar la invitación y por comentarnos algo que usted lleva trabajando hace mucho tiempo. Muchos años, exacto. Quería preguntarle primero, ¿qué es la terapia de vidas pasadas y para qué sirve? Ya mira, la terapia de vidas pasadas es una técnica transpersonal y sirve para llegar al origen de los dolores del alma. Porque fíjate bien, Diego, la enfermedad empieza en el alma y va bajando a la mente y después termina en el cuerpo físico. Por ejemplo, un dolor en el alma puede ser la pérdida de un ser querido, eso baja a la mente, se puede transformar en una depresión y esa depresión se transforma, por ejemplo, en un cáncer. Entonces, esta terapia nos sirve para profundizar e ir a esos dolores para poder liberarse de eso y sacar, obviamente, los aprendizajes y enseñanzas. ¿Podríamos decir entonces que casi todas o todas las enfermedades pueden tener un trasfondo en una regresión? Exacto. Las enfermedades, tanto físicas como psicológicas, se originan, ¿no es cierto?, y tienen un trasfondo que está relacionado con nuestra esencia, que es nuestra alma, que es nuestra energía vital. Y cuando nosotros vamos pasando por eventos traumáticos de esta vida, porque tengo que recalcar que la terapia de vidas pasadas, ¿no es cierto?, trabajamos también con experiencias de esta vida, de nuestra adultez, de la infancia, cuando estábamos dentro del útero de mamá, de nacimiento. Entonces, cuando pasamos por eventos traumáticos, parte de nuestra energía se va, parte de nuestra energía vital queda atrapada ahí. Y a través de la terapia de vidas pasadas vamos a recuperar esa energía, recuperar ese fragmento que perdimos en esa situación. ¿A qué se refiere, profe, cuando dice que parte de nuestra energía se queda atrapada? Porque por lo que yo entendí, por lo que yo ya estudié con usted, cuando uno tiene una experiencia traumática en alguna vida pasada o cuando es muy niño, incluso en el útero, nuestra energía se queda atrapada, encapsulada en esta experiencia, y eso tiene que ver con que el alma no está viviendo en nuestro tiempo como nosotros lo conocemos, para ella no hay un presente, no hay un futuro. Entonces el alma sigue repitiendo esta experiencia traumática y es ahí en donde se queda atrapada en esta mala experiencia, ¿cierto? Exacto. Tú tienes que pensar que nuestra alma, como tú muy bien dices, para el alma el tiempo no existe. Es un constante, ¿no es cierto? Para el alma todo está pasando aquí y ahora. Por ejemplo, Diego, nosotros acá estamos conversando, pero a lo mejor parte de tu energía está atrapada en la hoguera, es un ejemplo, o parte de tu energía, ¿no es cierto?, está atrapada en el canal de nacimiento, pero no lo sabemos, pero replicamos el síntoma. Vamos replicando el síntoma porque esa energía, ese fragmentito que se quedó en esa experiencia, impiden que nosotros, impiden que nosotros fluyamos libremente con nuestro libre albedrío. Por ejemplo, cuando tenemos esos enojos que no sabemos de dónde vienen esas penas, estamos replicando el síntoma, pero no tenemos el recuerdo exacto de la experiencia. Entonces, cuando una persona hace esta terapia, va al origen y va a recuperar ese fragmento y a liberarse de esto que está impidiendo que su vida fluya con normalidad. Claro, porque es interesante contarle a la gente que dentro de la terapia uno, digamos que va a estos momentos en donde tuvo algún accidente o algún problema grave que lo marcó e intenta rescatar estos fragmentos que quedaron como visiblemente en esos lugares, normalmente en forma de luz, y eso uno lo integra a su alma, lo integra en uno mismo y así puede ir sanando esas cositas en el presente. Exacto. Tenemos que pensar, Diego, que nosotros somos energía. Esto es real, no es una metáfora.
Entonces vamos perdiendo esta energía a medida que vamos pasando por estos eventos traumáticos o eventos de bloqueo. Cuando hacemos esta terapia vamos a recuperar esa energía, pero también recuperamos nuestro poder personal, recuperamos nuestros talentos, recuperamos nuestra conexión con el universo, recuperamos nuestra conexión con lo sagrado. Claro. Sí. Profe, ¿y cómo usted sabe o cómo los pacientes pueden tener la certeza de que esta experiencia fue parte de una vida pasada y no producto de su imaginación, por ejemplo? Claro, esa es una pregunta muy recurrente y es bueno que tú la hagas, porque yo siempre le digo a los pacientes, si sientes que lo estás imaginando, deja que venga nomás, porque la persona cuando está en estado regresivo está bajo una conciencia expandida, o sea, tú sabes que estás aquí y sabes que estás allá. Ya entonces igual entra la mente a analizar, pero ¿cómo tú puedes saber si fue una metáfora que te mostró el inconsciente una vida pasada? En lo que tú sientes corporalmente. La técnica que se usa desde la escuela, donde yo aprendí la terapia de vidas pasadas, que todo empieza desde José Luis Caboli, que es argentino, es usar el cuerpo como canal para llegar a la experiencia. Entonces cuando tú lo sientes corporalmente, obviamente nos das mucho espacio a la duda, ¿ya? Y eso, y nosotros como terapeutas de vidas pasadas no cuestionamos las experiencias de nuestros pacientes. Claro. Entonces principalmente es más por el síntoma, por las sensaciones, por las emociones que te va causando la experiencia. Sí, entiendo. Yo a una amiga hace un tiempo atrás le hice una regresión y como con ella ya tengo más confianza, le pregunté luego, le dije, ¿cómo tú puedes decirme que esto sí fue una regresión y no tu imaginación, no parte de un sueño? Y me dijo, porque lo siento demasiado, sentí mucho todo. Ella lloró mucho en la regresión entre medio y me dijo que lo sintió profundamente, como si estuviera pasando en el momento. Entonces me dijo que era muy muy difícil que pudiera ser parte de su imaginación. Viste, ahí tienes el gran ejemplo, el de tu amiga, que ella lo sintió, lo vivió. ¿Y por qué lo sintió de esa manera? Porque parte de su alma estaba atrapada. Claro. Profe, ¿cómo comenzó con este camino de la apertura de conciencia, de un poquito la espiritualidad, de estas terapias alternativas? ¿Cómo fue que comenzó? Yo creo que como comenzamos la mayoría, no todos, por el tema del sufrimiento. Había temas profundos en mí que no sabía de dónde venían, patrones que estaba repitiendo. Y el 2010 llega a mis manos Brian Weiss. Tú sabes que esta terapia de vidas pasadas es conocida principalmente por ese autor. Y sí, llega a mí el libro Muchas por vidas. El libro, Mucha vida, muchos sí, maestros. Por ahí, como todos empezamos. Y me hizo mucho sentido, me encantó. Y dije yo, nunca pensé que me iba a dedicar a esto, la verdad. Y el 2012 me hice la primera regresión. Fui a sanar ciertos patrones que yo tenía. Y cuando me hice esa sesión, de verdad que ya no se repitió. O sea, como que algo pasó en mi inconsciente que se hizo consciente y algo sanó en mí. Por otro lado, Diego, siempre me gustó trabajar con el otro, siempre me gustó escuchar al otro. Y bueno, yo soy profesora de inglés de profesión, ahí escuchaba mucho a mis alumnos. Y bueno, después empecé a hacer cursos de Reiki, me empecé a instruir en el tema y de repente llegó nuevamente la terapia de vidas pasadas y me conecté inmediatamente con esa terapia. Me fue muy fácil hacer regresiones. El 2018 viajé a Estados Unidos para instruirme con Brian Weiss y es increíble, Diego, porque yo soy una persona clase media, no es como, acá tengo la plata, puedo viajar acá, allá. No es así, pero todo se dio para ese viaje. Y ahí te das cuenta que cuando empiezas a cumplir tu propósito de alma, el universo se abre. No es una frase cliché, es cierta, es de verdad. Y pude conocer a Brian Weiss, aprendí muchas técnicas con él y es realmente un ser humano maravilloso, muy humilde. Y en 2019 pude hacer también un curso con José Luis Caboli, que es un argentino, que es de la misma edad de Brian Weiss, y él utiliza la técnica del cuerpo. Entonces ahí me fui complementando y te das cuenta hoy cómo se abre todo.
se abre tu camino para que vayas aprendiendo, ¿me entiendes? Como, esta es tu técnica, entonces te pone a los maestros y estoy muy contenta con eso. Entonces yo misma he sanado muchas cosas con regresiones y ya he atendido a más de 1000 personas, entonces me tiene muy contenta. Un montón de gente. Sí, sí. Yo hace poco estaba leyendo un libro de economía y la persona que había escrito este libro, el autor, contaba también que cuando uno estaba alineado con su propósito de vida, el universo, y es raro porque este era un libro de economía, pero el universo empezaba a mostrarte sincronías para que empezaras a cumplir tu propósito. Entonces era muy importante confiar simplemente, porque si tú estás haciendo las cosas bien y de corazón, el universo se iba a encargar de lo demás. Sí, se encarga, y es increíble porque cuando, como tú dices, uno le pone el corazón y deja la racionalidad de lado, todo va fluyendo. Entonces así lo he sentido yo y así se ha dado. Entonces no te lo hablo como, claro, que las personas de repente dicen, es que esa frase es como media hippie, no sé qué. Yo misma lo comprobé con mi experiencia y yo creo que tú mismo también te pasa. Profe, ¿hay alguna regresión dentro de estas más de 1000 que ha hecho que la haya marcado? Sí. Mira, se me vienen dos, ¿ya? La primera me acuerdo que esta fue el 2018. Me saca la hora una persona, un hombre, me dice que está con crisis de pánico, que necesita la regresión. Perfecto. Agendamos la cita y cuando llega, tenía miedo a las alturas, tenía miedo a estar encerrado. Y yo vivo en el piso 9, en ese momento yo tendría acá mi casa. Entonces el tipo subió por las escaleras, me acuerdo, llega muy cansado y me dice, lo único que quiero, me dice, es tirarme por el balcón, me dice, porque el hecho de haber subido, de la ansiedad y todo eso, llegó con la crisis de pánico. Dijo, no me voy a poder relajar. Y le dije, lo que menos voy a hacer es relajarte. Claro. Se acostó en el sillón y como ya venía con el síntoma, que eso es lo que nos importa a nosotros para entrar a la experiencia, entró de una y se va a una vida pasada donde era esclavo y cómo lo matan, lo encadenan y lo tiran al mar, ¿me entiendes? Entonces imagínate esa vida pasada. Cuento corto, Diego, después de la sesión vino una segunda y pudo él subir en el ascensor y me dijo, Margarita, subí en el ascensor y no me ahogué, no sentí esa crisis. Entonces a mí me impactó mucho también, como vino la primera vez y la segunda vez ya venía más armado y ese síntoma había desaparecido. Tremendo avance con una experiencia, pero ¿por qué tuvo ese avance? Y lo tengo que decir, es porque él quiso trabajar. Si una persona no quiere hacer este trabajo, no quiere entrar donde duela, no resulta. Ya hay que venir con un objetivo claro. Hago una pequeña pausa para pedirte que si te ha gustado el episodio hasta aquí, te suscribas para formar parte de esta mágica comunidad. La otra experiencia que recuerdo con mucho cariño fue de una mujer que no conocía sus raíces. Ella era adoptada. Y ella quería saber, porque nunca le contaron qué había pasado con su mamá biológica, con su papá. Entramos en regresión y recordó toda la vida fetal, detalle por detalle, que su mamá había sido muy pequeña, adolescente, que vivía en el campo, cómo conoció a su papá, lo sentía todo corporalmente. Y lo más hermoso, Diego, que finalmente al reconocer sus raíces pudo perdonar y atesorar a esos papás. Y eso me pareció hermoso porque nosotros no forzamos el perdón, que es una de las cosas, de los propósitos del alma y cosas que tenemos que sanar, ¿no es cierto? Pero esto fue instantáneo, fue muy emocionante. Así que esa es una de las dos regresiones que recuerdo. Y se me viene otra, si tengo el espacio para contarte. Sí, claro. Antes de eso, esta regresión fue en la guatita, ella cuando estaba dentro de la guatita de su mamá. Exacto. Ella se fue a la vida fetal, se fue a su primer mes y ahí recordó quién realmente era su mamá, la historia de mamá y papá. Y en el fondo también se dio cuenta que como su mamá era adolescente, en el nacimiento su mamá la quería tener, pero su abuela se lo impidió. Entonces se dio cuenta que su mamá sí la quería. Y después seguimos trabajando con ella, sanando cosas, pero el reconocer quiénes son tus raíces es importante. Y se liberó de esa carga. Ok,
Claro, y es súper importante también deducir de aquí la importancia que tiene el cariño que le podemos dar a los bebés cuando están dentro de la guatita. Todos los malos comentarios y todas las malas palabras llegan. Los bebés ya tienen una conciencia en donde entienden y empiezan a almacenar estos conocimientos. Exacto, ya hay conciencia, hay que decirlo. Yo he llevado millones de veces a las personas a vía fetal y desde el primer mes, antes de ese primer mes de gestación, ya hay conciencia, hay vida, Diego. Es así, ¿ya? Entonces, porque, ¿cuál era el otro caso que te quería contar? Una persona vino a trabajar el tema de la autoestima porque no se sentía bien con sí misma, con su cuerpo, y ¿sabes de dónde se fue? A su nacimiento. Cuando la toma la enfermera y le dice, ¡ay, qué fea la guagua, qué feo el bebé! Oh. Imagínate, y eso quedó en el inconsciente de la persona y desde ahí venía su baja autoestima. Lo que dices tú, que es importante la palabra, cómo nos conectemos con nuestros niños, cómo nos conectamos con ellos desde que vienen del útero. Y lloraba tanto la persona, de repente uno, claro, tiene que ser como muy imparcial haciendo la terapia, pero a mí igual me empezaron a pasar cosas así como, ¡ay, la enfermera! ¿Por qué no tienen otros tratos? Ahora claro. ha cambiado mucho el trato en el área, ¿no es cierto?, de las matronas, de las enfermeras, de los doctores, pero tú sabes que antiguamente era más duro. Entonces, muchas improntas pasan en el momento del nacimiento, que también es una experiencia de sobrevivencia, es como la muerte. Me voy a enganchar de esto para decirte que una persona que se haga regresión, es importante que en algún momento vaya a vidas pasadas, a su nacimiento, vida intrauterina y niño interior. Pero su alma va a saber cuándo tiene que ir a trabajar esos momentos. Qué interesante lo que nos cuenta. ¿Qué enseñanza bonita le han dejado las terapias? ¿Algo que usted atesore? Que en el fondo la muerte no existe como tal, como la conocemos, y que nuestra alma es eterna, y que en el fondo, Diego, tenemos siempre la oportunidad de estar reparando y reparándonos, de estar reparando con el otro, y que en el fondo lo más importante es conectarse con el amor y la compasión. ¿Y sabes cuál es el otro aprendizaje tan importante que me ha dejado a mí en lo particular? El tema de los prejuicios, de ser juiciosa. Porque antes era como, ay, claro, uno todo para afuera, mira a esta persona como actúa, esta acá, allá. Y cuando uno va haciendo la terapia, tú vas profundizando y te das cuenta por qué las personas actúan de tal manera. Entonces uno se va quedando más calladito porque ya sabes el porqué. Y eso es hermoso. ¿Nos podría dar un ejemplo de eso? Mira, por ejemplo, cuando las personas entran en el victimario. Esa es otra experiencia que uno tiene que pasar porque toda víctima se origina en un victimario. En esta rueda del karma todos hemos sido también el malo de la película. Me pasó que una persona entró en la vida de un hombre golpeador. En una vida pasada era un hombre golpeador y lo llevo a la infancia de esa vida. Estamos hablando de vidas pasadas. Lo llevo a la infancia de esa vida y había sido golpeado por su padre, por su madre. Entonces ahí te das cuenta de que él, en el fondo en su adultez, estaba actuando de esa manera por sus experiencias de niño. Claro. Y ahí tú vas entendiendo cómo actúa el victimario. Entonces a mí me encantaría que de cierta manera la sociedad entendiéramos eso, porque aparece algo en las noticias y empezamos a tirar al tiro la primera piedra. Pero todos hemos sido victimarios de cierta manera. Entonces se toma de conciencia, te va liberando también de muchas rabias, de muchas emociones, y te das cuenta que en el fondo todos somos uno y que venimos a este planeta a sanar todo lo que no sanamos anteriormente. Lo que te quiero decir, Diego, es que en el fondo, claro, nadie quiere herir al otro conscientemente, sino que cada uno está batallando con sus propias emociones y sus propias experiencias y sus propias limitaciones. Y a través de esta terapia te das cuenta de todo eso. A mí me gusta decir que cada uno hace lo mejor que puede con el estado de conciencia que tiene en ese momento. Por eso si uno tiene, por ejemplo, papás que no los tratan muy bien, hermanos que son más o menos malos, algún amigo que es ladrón, esa gente, quizás no por justificarlas, pero sí por entender y poder darnos una paz a nosotros mismos, tenemos que saber que está haciendo lo mejor que puede con el estado de conciencia que tiene en ese momento. Exacto.
Entonces, cuando tú vas haciendo esta terapia, la vas haciendo como terapeuta o la vas sintiendo como paciente, uno va teniendo como esa apertura. Entonces yo digo en lo personal, si tú me preguntas, antes empiezo a juzgar así, y después digo, no, esa persona está con sus cosas y está en su lucha igual que yo, igual que tú. Me pareció súper. Profe, para ir terminando con las preguntas, ¿tiene algún mensaje que le quiera dejar a la gente que está buscando alternativas más naturales para mejorar sus problemas, sus ansiedades, sus enfermedades? Como dije al principio, las enfermedades se originan en el alma. Y es bueno, por ejemplo, cuando una persona está en psicoterapia o se está viendo con un médico, es bueno que esto lo complemente con una terapia alternativa que te permita trascender. Por ejemplo, el psicólogo, que yo encuentro que todas las terapias son buenas, te va a ayudar, pero desde la infancia, porque tú te acuerdas en tu conciencia ordinaria hasta la infancia, pero una terapia transpersonal, una TBP, una terapia chamánica con plantas y todo eso nos va a ayudar a tener como la película más completa de nuestra alma, donde realmente está el origen de todo nuestro sufrimiento y también podemos hacer este corte karmático. Entonces yo soy una fan de las terapias alternativas por esa razón, y si hay gente que es un poquito más cuadrada y quiere seguir en psicoterapia, perfecto, pero complementenlo con eso. Entonces van a tener como el mapa más claro de su vida y también la posibilidad de conocer el propósito del alma. Eso, Diego. Súper lindo, súper bien. ¿Dónde la gente puede contactar con usted si quiere entrar en regresiones, si quiere aprender un poquito más de usted, si quiere de pronto agendar una cita? ¿Qué red social ocupa más? Yo ocupo 2 redes sociales, que es el Instagram, que es Margarita Briceno TVP, de Terapia de Vidas Pasadas, y en Facebook tengo mi página que es Terapia de Vidas Pasadas. Ahí me pueden contactar, podemos agendar. Estoy trabajando de forma online y los sábados de forma presencial. Si quieren experimentar esto tan lindo, este encuentro con el alma, ando en esas 2 redes sociales. Si les gustó este episodio, me ayudarían un montón compartiéndolo. Y si tienes algún comentario o recomendación, puedes dejarla en el Instagram vibrando.chill o en mi cuenta personal diego.nutri. Nos compartimos en el siguiente episodio.